Mami, poner la hoja. Bueno, Dios lo bendiga. Estamos empezando la clase número 6, que se llama La preparación para el servicio del líder. O sea, en realidad está mal expresado acá. Es la preparación del líder para el servicio. Me pone Amén. la otra En hoja. el libro La hoja ¿qué número es? En el libro es la lección ¿Dónde 7 y me está en la copias? página 36. Me copias, mami. Yo acá le estoy poniendo el libro online, así también lo miramos. No, me copias Bien. el, Pero vamos a lo nuestro. el nombre. Ahí va. Copias. Compartir para todos. ¿Está compartiendo o no? No, estás compartiendo solo tu pantalla, tenés que compartir la presentación. Amén. Me estás compartiendo. No, pero no está bien. Sí, así No, sale. tiene que ser la presentación desde abajo. Ah, porque es un Tienes PDF. que abrirlo. Es un PDF, por eso. Bueno, por eso, trata de buscar el PowerPoint. Si no, no queda más. Que tiene Lo que debemos preparar para el servicio. ¿Cuáles son las bendiciones, beneficios de preparación como las llevamos a cabo? ¿Cómo podemos continuar mejorando? A ver si me copias más. bueno, Ahí se está viendo, ahí sí. se ve, pero ahora va la compartición, diría. Me Bien, copias, mami. como hablamos, la preparación No para el puede servicio acá. del líder, ¿sí? La preparación del líder para servir. Repasemos la madurez cristiana, habíamos visto cómo se mide, ¿sí? El otro no te quedes dormido Cristiano Ronaldo dormido. en los laureles. Después, Ajá. ¿cuál venía el otro? ¿Ese cuál era? La 3. Bueno, no me la recuerdo en este momento. La 4, la 5 que tenía que ver con la integridad. Y acá viene la nuestra, preparándonos para el servicio. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que les podemos Me hablar del copias porque me servicio, pasa servicio. porque son excelencia en servir y en hacer cosas para el Señor, ¿sí? Pero vamos a ver hoy que para servir también hay que prepararnos. ¿Por qué debemos prepararnos? ¿Cuáles son los beneficios de esa preparación? ¿Cómo lo La llevamos a oración. cabo? ¿Cómo podemos continuar mejorando continuamente? Eso fue una redundancia que tenemos que cambiar ahí. Mami, me copias ¿Cómo podemos cuatro. ir mejorando continuamente? Sería. Y el texto es de Segunda de Timoteo 3:17. Vamos a la palabra, vamos a ir a Timoteo. Si alguien lo quiere leer, me avisa. Yo lo bendiga, hermano. La gata que está pidiendo cancha por ahí. ¿Quiere comer? Solo tengo a 2 Timoteo 3:17. Adelante, Bueno, hermano. Léalo. Dice en el nombre de Jesús, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Mami, me copias. Amén. Dice, esta A ver, lección, dice, nos va a hablar justamente, como dice en el libro, nos enseña la importancia de estar preparado para toda clase de buena obra que queramos hacer para la gloria de Dios. La Santa Biblia nos aconseja a prepararnos, ya que el grado de preparación que tengamos determinará en Ana, gran medida tres, la la efectividad tercera, que cuarta. alcancemos en el servicio. A la vez, nos otorgará un mayor grado de seguridad en el servicio, en tal servicio. ¿Y por qué vamos con esto? Porque no es lo mismo hacer las cosas como me parece a mí que habiéndome preparado, como dice acá,
Y estar calibrado, ¿no? y Con el estar Señor. calibrado, o sea, y uno siempre cuando dice servir, bueno, lo enfoca a servir, a qué otra actividad hay en la iglesia que uno puede hacer. ¿Qué otra cosa se les ocurre cuando uno está sirviendo? ¿Qué puede La hacer? portería, la alabanza. La alabanza, ¿qué más? La cocina, ¿sí? Y uno dice, pero si yo sé cocinar, ¿cómo me tengo que preparar? O si yo sé tocar la guitarra o, no sé, la batería u otro instrumento. Tenemos que orar siempre antes de prepararnos. Ahí va, Por lo hay que menos yo cada vez que prepararse. quiero vender algo, hago una oración, que el Señor toque los corazones para poder vender todo lo que es para Flor Azul, ponele, que es para Sí. Él, ¿no? Exacto, Siempre hago una oración. porque todo lo que tenemos que hacer para Dios, siempre, por eso Pablo nos decía, todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacedlo todo para el Señor, ¿sí? ¿Cómo para el ¿Y Señor? cómo para el Señor? Entonces, ese es el asunto, que a veces uno hace las cosas y se las encuentra haciendo de acuerdo a sus capacidades o a sus dones, pero a veces Dios quiere que nos preparemos un poquito más, que le demos Amén. una vuelta de rosca a esto. Ujú. ¿Estamos grabando? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, como habíamos visto, que el hombre de Dios sea perfecto. Y acá aparece Don Quijote, bueno, ya lo que me le spoileé, Don Quijote, sí, es Porque Don fue Quijote. vendido Don Quijote. Sancho Panza. ¿Alguno sabe la historia del Quijote? ¿Alguna vez Yo la verdad que no la sabía y preparando esta clase, la verdad que pudimos No interiorizarnos de recuerdo. que, Algo de los molinos de viento, es lo único que bien, me viene. es una historia del señor Miguel de Cervantes. ¿Quién es Don Es un Quijote? escritor Eso es. español que en ese momento quería dar a entender un mensaje que estaba pasando con la sociedad de ese entonces. ¿Sí? Que acá dice, el valor y el efecto de la preparación son ignorados o subestimados. Y esta es la historia del Quijote, que la teníamos por acá dando vuelta, a ver si la puedo encontrar. Una lectura. ¿Quieres que lo googlee? No, 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 no tengo por acá, pero bueno. Ahí está, en el bucle. En el Google. Ahí, el No, de espera, espera. iglesia. Espera, no hable porque sale en la grabación. Padre de iglesia. Hola. Ahí va. La verdad que me sorprende cómo mi esposo tiene todo en carpetitas. Es una prolijidad Y increíble. bueno, pero el día que no tenga computadora son él. Bueno, el Quijote era un caballero, como se ve ahí, y el que estaba al lado era su paje de armas, que era Sancho Panza. Y él creía que a todo tenía que ir y luchar como si fuera un caballero. Y se encuentra con los molinos de viento. A ver ahí, ahora que me abrió, vamos a buscar la historia. Miguel de Cervantes dijo, el hombre que está preparado tiene ganada la mitad de la batalla. Mm. Don Quijote se escribió a principios del siglo XVII, un periodo de grandes cambios en España. La era dorada del Imperio Español estaba llegando a su fin, y el país se enfrentaba a desafíos económicos y políticos. La sociedad española estaba dividida entre la nobleza, la clase media emergente, y los campesinos que luchaban para sobrevivir. Y ahí viene la historia del Quijote. El Quijote quiere ir a batallar contra un molino de viento que era el avance. Ah, ¿Sí? entendí. Entonces, él quiere ir a pelear contra ese enemigo que veía que venía y nada, y le fue mal. ¿Quién es este Quijote? Pero lo que quería relatar el autor, Miguel de Cervantes, era eso justamente, que el cambio de paradigma entre lo viejo y lo nuevo. ¿Sí? Que
para poder enfrentar el avance que se venía, uno tenía que estar ya preparado, tenía que dejar todo lo rudimentario de la pelea con lanza, como se ve ahí, con flecha o con armas de antaño. Lo medieval ya había pasado, la época del castillo ya había pasado. Ahora venía el avance, ¿ahora qué venía? Venían las máquinas, venía el trabajo en producción. Entonces estaban los campesinos y la clase, como dice ahí, la media emergente, Mm, ¿sí? Pero dentro de la nobleza. ¿Y qué pasaba? Se veían con el paradigma de, bueno, todos los que trabajaban en el campo, ¿ahora dónde los ponemos? Si tenemos las máquinas, tenemos el avance. ujú. Entonces había que cambiar la mentalidad y empezar a interiorizarse y a adquirir conocimientos. Y de eso se trata el Don Quijote, ¿no? Ok. Bien, la importancia de estar preparado. A ver, vamos a checar Ah, esto para que se pueda ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí va. ¿La preparación del liderazgo es ignorada o es subestimada? ¿O me preparo en el liderazgo? ¿No? El hombre que está preparado, como decía Cervantes, tiene ganada la mitad de la batalla. Es mejor preparar Dame comprar. que reparar. Es Sí. un juego de palabras, pero fíjense que es mejor, como dice acá, prepararse que andar reparando errores o enmendar cosas que uno se equivocó por no estar capacitado. Y Ujú. nosotros decimos que es mucho mejor preparar que improvisar, como estamos haciendo ahora. No, mentira. No, pero John C. Maxwell es un escritor que habla mucho de liderazgo y esta frase es muy interesante porque es verdad, cuando uno está preparado, tiene otro enfoque, tiene otro espíritu, tiene otra dicción, tiene otra dirección, que cuando uno está diciendo algo que le parece que escuchó, que por ahí en una prédica dijo un hermano, Sí. no es lo mismo cuando Dios te lo dice a vos, cuando vos te preparás, cuando vos le metés garra en lo que tenés que hacer, Ujú. que hacerlo de oído, ¿no? El músico me va a entender. Sí. No es lo mismo tocar con una partitura sabiendo las notas que tocando a ver, ay, me parece que esta es la o esta es re. No, no es lo mismo. Y en el Señor también, en el servicio también pasa. Porque entiéndase que el liderazgo, ¿sí? Muchas veces uno piensa que ser líder es, bueno, yo mando gente, Mm. y liderazgo es ser servidor. Es Amén. como ser diácono, es como ser ministro. No porque sea ministro yo voy a ser más que nadie, yo voy a ser un servidor, ¿sí? Y Pero todavía toma. requiere sacrificio. Las habilidades y los logros no vienen como por arte de magia. ¿Y a usted qué les parece? ¿Es cierto esto o es un bolazo? Y esto. Y no, ya estudiar es un sacrificio. O sea, Ya ya. estar acá es un sacrificio. Todos los días, sábado, a las 8 de la noche, escuchar a los profesores, ¡Qué estar acá, sacrificio! es un sacrificio. Dios mío. Pero ese sacrificio tiene recompensa porque el día que terminemos, ¿sí? Y que nos digan, ¿vos hiciste madurar? ¿Vos hiciste crecer? ¿Vos hiciste nacer? Sí, lo hice. Y aprendiste, ¿sí? Porque lo que estamos hablando acá tiene que ver con la sana doctrina, tiene que ver con lo que dice la palabra. Pero no es lo mismo que yo me ponga a buscar y a leer la palabra y entender lo que yo entienda, que venga un profesor y me explique, mirá, la Biblia dice así, Y tal todavía cosa, toma. tal otra. Entonces, tenemos que prepararnos, pero también tenemos que apartar ese tiempo para prepararnos también. ¿Y qué dice acá? Jesús también nos enseñó la importancia de prepararse antes de hacer lo que se tiene que hacer. La preparación se obtiene como resultado de grandes sacrificios. Vamos de vuelta a 2 de Timoteo. No dice también que lo busquemos en lo privado y él después nos va a recompensar en lo público, ¿no? También requiere esa preparación en oración y de búsqueda. Muy bien, hermana Inés, metiendo ahí un bocadito. Me Pero, interrumpió toda la clase, así que ahora me va a tener que no, aguantar. tranquila, yo soy pro participación.
Conmigo, vamos todos. Ay, 2, no, 1 al 7. sí, ¿quieres leerlo? Sí. En el nombre de Jesús, segunda de Timoteo 2, versículo 1 al 7, dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y que Dios te ayude. Faltaba que diga. Pero Amén. todo lo que leímos, ¿no? Todo lo que Ah, leímos. está lo ¿Qué- que lo otro porque para mamá acá? está escribiendo. Bueno, para que estoy hablando. Ya lo tengo. Hemos leído acerca de, Me escribí. porque hemos visto bastante. Yo acá voy a correr para atrás un poco las filminas para recordar un poco. Sí, vale. Escribime. Pero fíjense, el soldado sufre penalidades, ¿sí? Ninguno que se enlista como soldado no es que la va a Quiere pasar comer bien. un bife de chorizo de... No, no, por ejemplo, si vos sos soldado, Yo ¿sí? escribí. ¿A dónde vas a ir? A la guerra, es obvio. Pero vos te estás preparando para eso. Te estás preparando para que llegue ese día en que vos tengas que ir a luchar. Ahora, estamos en la guerra y no podemos comenzar a prepararnos ahí en la guerra. ¿Se Claro, entiende? Y dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando, dice, en asuntos de la vida civil. Cuando sos civil, sos civil. Pero cuando sos soldado no puedes estar pensando, uy, sí, me sí. olvidé de pagar las cuentas en el banco, no sé, tengo que ir a buscar el DNI que me olvidé de ir a buscarlo. No, sos soldado, agarrar la escopeta, agarrar la ametralladora, porque cuando venga el enemigo le tenés que dar. No puedes estar distraído. Y esto es lo que Pablo nos estaba queriendo decir. ¿Pero a quién se lo decía? A Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba ahí en la duda. ¿Qué hago? ¿Sigo mis cosas o, o sigo para lo que me preparó el Señor? Y Pablo lo estaba animando, le estaba exhortando para que él agarre y no afloje, que no tenga miedo, ¿sí? Por eso le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, ninguno que es soldado, ¿sí? Escribiste Se eso. enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y después da otro ejemplo, que es el ejemplo del atleta. Ujú. Fíjense que el Mamá, atleta, para correr una mamá. maratón o para correr una carrera, un atleta se está preparando meses, 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 hace dieta, se prepara, se fija la talla del cuerpo, se fija cómo puede bajar el peso, Ujú. porque siempre hay algo que lo está deteniendo. Entonces, siempre, como dice en Romanos, que dice que nos despojemos de todo peso y toda carga, Del ¿no? pecado. Que uno lleva. Y bueno, el atleta hace lo mismo, se despoja, se empieza a despojar y empieza a hacer carrera, empieza a practicar solo para un día, para correr un día. Entonces, fíjense, si uno quiere ser atleta, qué vida de sacrificio, ¿no? Qué vida sacrificada. Amén. Entonces, ese es el asunto. Nosotros como cristianos, y ahí viene la enseñanza de Pablo, dice, nosotros tenemos que prepararnos como un soldado, como un atleta y Ujú. tomar la responsabilidad del sacrificio que tenemos que hacer. O sea, Ujú. no es tocar de oído, sino es pasar tiempo con el Señor, buscar en la palabra, y edificarnos espiritualmente. Ujú. Porque vamos a hablar de algo espiritual y no lo podemos ir a hablar en la carne. En realidad sí lo podemos ir a hablar en la carne, pero no es lo mismo que hablarlo espiritualmente. Amén. Porque en el Amén. espíritu tiene otro efecto. Ujú.
Cuando vos hablas cosas con la carne, va a surgir efecto carnal. Claro, vas a cosechar carne. Por eso viene el otro pasaje. El labrador, para participar de los Sí, nomás. frutos, Sí. debe trabajar primero. ¿Usted, ¿Usted vio a alguien cosechar sin sembrar en el campo? Yo acá en Escobar tengo mis colegas bolivianos de la No comunidad me creas. boliviana Me- y yo no he Copié visto a tanto. ninguno de la comunidad boliviana que diga, bueno, me voy a preparar, voy a cosechar una gran cosecha y se queda sentado en la silla, en la reposera, esperando que salgan las plantitas. No, trabajó, se rompió el lomo, fue a buscar fertilizantes, fue a buscar la máquina, hizo el surco, metió ahí grano por grano, como se ve en la foto. ¿Viste esto? Sí. Ahora nosotros, como cristianos, queremos cosechar, Vamos, pero te puedo decir. Me escribí ¿nos esto y arremangamos esto. la mano o no nos Me arremangamos? escribí Sí, esto y sí. esto. Queremos cosechar almas, ¿Sí? pero no la vamos a buscar, o por ahí no le damos el tiempo que necesita, porque como dijimos, son personas, son vidas. Entonces, tenemos que ocuparnos en los negocios de aquel que nos tomó por soldado. Y ahí viene la palabra, que tenemos que ocuparnos de lo que Dios nos puso. Ahora, hay que sacrificarnos. Como dice ahí, el labrador debe trabajar primero. A ver si se Me ve por ahí. escribí. Puse Ay, ahí. mami. Ya lo puse eso, Ahí Esteban. está. Esto ponemos. Sí. ¿Sí? Poner esto y esto. Y ahí puse el ejemplo del labrador. Fíjense que antes no había máquinas y había que remangarse en serio. Había que agarrar el azada, había que agarrar el buey, ¿no? Con el yugo, los dos bueyes y llevar el que hacía los surcos, no me acuerdo ahora el nombre. Dice, considerad lo que digo y el Señor te dé Esto, entendimiento esto. en todo. Entonces, tenemos que prestar atención. En eso, a eso se refería Pablo. Que prestes atención, que lo que estás haciendo no es cualquier cosa, que lo que estás haciendo requiere una preparación Me espiritual. escribí Amén. esto Y No más. ya puedo está, salir Esteban, al mirá. campo del diablo, ¿sí? A Sí, querer vos. pelear sin orar, No, sin más. leer la palabra Ah, y más. sin Me primero escribí esto. buscar a Dios y pedir perdón de mis pecados, confesar mis pecados. Te va. Ya lo escribí, Esteban. Tengo que A ver. entrar ¿Te lo escribiste? a la presencia del Señor, ¿sí? Reseña histórica, dice. Los antiguos griegos introdujeron por primera vez la corona de laurel. ¿Se acuerdan en las Olimpiadas que uno ve siempre del principio de las Olimpiadas? Bueno, ¿qué ponen? Una corona de laurel. El corredor era coronado con la corona de laurel. Para eso corría, para que lo coronen con la corona de laurel. Pero ¿qué significaba esa corona de La laurel? victoria. Dice, era el vencedor, era la recompensa, ¿sí? Era la corona. Y nosotros, por eso Pablo lo dice, que nosotros corramos como atletas, ¿sí? Para recibir la corona. Esa corona, Ah, no es una corona de rey. no, es la corona de Ah, laurel. te Él se entiendo. está refiriendo a la corona de laurel, a la corona que dice, terminaste la carrera. Es el reconocimiento de parte de Dios donde diga, terminaste, acabaste la carrera, te esforzaste, te sacrificaste por mí y terminaste. ¿Sí? Ahora, ¿estoy considerando lo que estoy haciendo? Mm. ¿Estoy corriendo? ¿Cómo estoy corriendo? ¿Me estoy preparando? Si yo quiero ganar la carrera, ¿sí? El que no la termina, ¿gana la carrera o no? Lo que pasa es que yo lo que veo es que a veces uno está comparándose con, uy, mira, el otro puso quinta fondo y ya está llegando la corona y yo estoy acá todavía. Y nos empezamos a comparar y empezamos a perder el foco de que Exacto. cada uno tiene una carrera que correr, ¿no? Y tiene una corona que ganar, que nadie se la va a quitar. O sea, y que justamente el tema es llegar. No, no sé si llegará antes o después de lo que uno estima con sus tiempos o en sus vistas, digamos, carnal. Pero, o sea, no tenemos que comparar, tenemos que seguir, Todos digamos, no lo que Dios. tenemos la misma, Ujú. todos no tenemos la misma
entendimiento, ¿no? Ujú. Algunos van más lentos, algunos por el medio, como se diría, ¿no? ¿Sí? Y Amén. así todo es llegar, porque hay personas que van muy acelerados y Y después, ¿qué ojo, pasó? ojo, no Perdieron todos, y abandonaron. no todos están llamados al púlpito, porque uno piensa, uy, no, tengo que enfocarme ahí porque tengo que predicar. Y no, capaz que Dios te quiere usar en donde vos estás trabajando, donde vos te movés, pero no es lo mismo que Dios te use vos preparándote que vos sin prepararte. ¿Se entiende? O sea, Dios quiere usarte en las áreas de la vida que vos te desarrolles. Dios no quiere que vos no seas abogado, Dios no quiere que vos no seas un profesional o que tengas un emprendimiento o que seas abuelo, que tengas nietos. No, Él quiere que vos tengas todo eso. Pero, como dice la palabra, ninguno que fue tomado por soldados se enreda en los negocios de la vida. Entonces, vos sos todo eso, pero no te olvidas que sos un soldado de Cristo. No te olvidas que fuiste tomado para ir al frente del enemigo. Entonces, no te olvides que te tenés que preparar, que te tenés que sacrificar, que tenés que buscar a Dios, te tenés que capacitar, ¿sí? Pero Dios quiere que hagas todo lo que viene. Como dice, hay un proverbio, creo que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Entonces, Dios quiere que vos avances, Dios quiere que vos madures, Dios quiere que vos progreses, pero también quiere que si Él te tomó por soldado, si Él te tomó por atleta, que corras, no que te quedes ahí, como decía una canción en el mundo, ¿no? Stuck in a moment, que te quedes trabado en el tiempo. No, no pierdas el tiempo. El atleta dice, yo no pierdo el tiempo. El atleta va y se prepara para ese día de carrera. Entonces, como atletas, tenemos que estar ejercitados, hermano. Tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo Dios nos va a usar. No sabemos cuándo Dios nos va a permitir trabajar para Él. Pero que cuando llegue el momento, ¡tum! Dios me puede usar porque yo estoy preparado. Amén. Amén. Eso tiene que ver la preparación para el servicio en el liderazgo. Uno tiene que estar preparado para ese momento en que Dios te quiere usar. A ver, vamos a seguir con mi screen. Ahí va. No pasa. ¿Habré dejado de compartir? No. Acá. Ahí va. La preparación es la base de la victoria. Como habíamos dicho, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Se prepara, se esfuerza. Ahí, como dije, un atleta de los Juegos Olímpicos tiene que esperar 4 años para participar. Y 4 años para poder correr 100 metros en llano, 5 segundos. 4 años para poder correr 100 metros, 200 metros contra otros competidores. Miren si no es esfuerzo y sacrificio. Bueno, el Señor se preparó, ¿cuánto? 30 años para un ministerio de 3. Y a veces uno dice, pero ¿qué pasa? Que no arranco. Soy líder y no tengo mis discípulos y dónde está. Bueno, pero un momento, o sea, te estás preparando, estás aprendiendo, ya va a explotar. O sea, es solamente que Dios sabe los tiempos, ¿no? Pero uno tiene que seguir siendo fiel, tiene que seguir pagando el precio y tiene que seguir sacrificándose hasta que el momento, la oportunidad se encuentre con tu preparación. Entonces, cuando la oportunidad se encuentra con tu preparación, ahí es, en ese punto es donde vas a poder sentirte que realmente Dios te está usando al nivel que Él tiene, Y ¿no? cuando hablamos de esto, se me viene a la mente el ejemplo de la caña de bambú, ¿no? ¿Cuántos lo conocen ese ejemplo? Abra su micrófono, participe. ¿Saben cómo crece la caña de No me bambú? escribiste ¿Cuánto tiempo tanto tarda en ahora. salir? Ahora, Me escribiste. sí.
La caña de bambú. Sí. Clase Me escribí todo eso más. tarea para el hogar, averiguar cómo crece la caña de bambú. La caña de bambú primero crece para abajo. Sí, Mucho tiempo. Años. la caña de bambú está 7 años para abajo, creciendo, echando raíces, para que en algún momento, un día, ¡pum!, sale para arriba. Y uno ve No, semejante me escribí pedazo todo de eso más. caña, Ujú. gruesa, grande, larga, pero para eso estuvo Esa es la 7 años creciendo para abajo. plantó Josué. ¿Cómo? Esa es la que plantó Josué, Me parece que era la Moisés. palmera, ¿o no? Mm. Escribí, Pero la palmera Mira, tiene un crecimiento similar. Por eso el viento no la puede tirar abajo. escribí eso y esto más. Porque la palmera también tiene mucha raíz para abajo. escribí, Por eso lo que uno ve Esto y esto. en una Escribí, palmera, por ejemplo, de esto. altura, escribí. cuando uno ve una palmera de 10 metros de altura, piense que para abajo la palmera tiene la misma cantidad de metros. Por eso no se mueve. Fíjense cómo en el Caribe se ve cuando pasan los huracanes, que se cae todo, menos la palmera. Por eso la palabra dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Por qué? Porque el justo, para crecer, tiene tiempo de arraigue, tiene tiempo de hacer echar raíces. Y después cuando viene el momento de prueba, cuando viene la lucha, cuando viene el problema, no te tira abajo porque vos tenés tus raíces bien cimentadas. Amén. Por eso, hermanos, no se sientan mal si ustedes no están sacrificándose, están invirtiendo tiempo, cosas, se están capacitando y todavía no ven el fruto. Ya lo van a ver, hermanos. Es Amén. cuestión de tiempo nada más. Sigan adelante porque ya va a florecer, Claro. ya va a salir. Hay frutos que crecen más rápido que otros, pero no por eso quiere decir que no sean dos plantas diferentes, que no den fruto las dos, Ujú. ¿sí? Pero uno siempre se tiene que preparar. Y acá viene el punto 5, ¿no? ¿Cómo debemos prepararnos como líderes? ¿Cómo prepararme Me para escribí liderar? esto más. Sí, ahí te escribo. Primero, tenés que saber para qué te estás preparando. Eso está en 1 Corintios 9:26. Vamos a leerlo. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Amén. Y estaba hablando Pablo que él sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Estaba hablando primero del atleta, bueno, y después hablaba de el soldado, en ese caso es el soldado romano, porque ellos estaban viviendo en el contexto del soldado romano. Y dice, de esta manera corro, no como a la aventura, no por correr. Con un objetivo estoy corriendo. Yo estoy corriendo con una meta adelante. Y peleo, no como quien pega Golpeada. puñetazos al aire y se cansa. El que pega, ¿alguna vez vieron a alguien pegarle al aire? ¿Vieron a Rocky cuando hacía así y le pegaba? ¿Y que luchaba solo? Bueno, es cansador. Si no tenés algo a que darle el impacto, tus fuerzas se cansan. Entonces, cuando uno no pega al blanco, ¿sí? Porque como cristiano uno tiene que golpear al enemigo, pero uno tira tiros al aire, ¿qué hace? Se desgasta. Entonces, uno tiene que saber para qué estoy luchando, para qué me estoy preparando como líder. Nunca perdamos de foco como líder, ¿sí? Siempre pongamos como cristiano, pero además como líder. Segundo, prepárate en aquello que más te atrae. 1 Corintios 12, 27 al 28. Y habla de los dones, No, me justamente. escribí esto y Sí. esto. Pero miren lo que dice acá. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, como hoy estábamos hablando con mi esposa. No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser apóstoles, pero dice, estamos todos dentro del cuerpo de Cristo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros Me maestros, escribí esto y Sí. esto. luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, Mira. los que administran, los que tienen don de lenguas. Y abajo, fíjense que hace la salvedad. Son todos apóstoles,
son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. No, la respuesta es no. Ujú. Pero dice, procurad pues los dones mejores. Pero más ahí, Pablo hace otra salvedad. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Es el del amor. Y el próximo capítulo habla, si yo tengo todo eso y no tengo amor, nada soy. Ujú. ¿Sí? Pero a lo que estamos yendo es que como líder me tengo que preparar en lo que más me atrae o lo que más me gusta. Como líder vos vas a ver que Dios te va a ir mostrando en qué área quiere Él que vos te desarrolles. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo se dan cuenta de eso, hermano? Es porque te gusta. Podés pasar horas y horas haciendo eso y estás Porque ahí. te gusta, exactamente, esa es la respuesta. ¿Eso le Pero queda un 10, profesor? hay cosas que te gustan que por ahí Dios no quiere que vos te metas por esa área. Mm. Entonces Él te va a ir poniendo en vos la carga. Vos decís, yo estoy evangelizando o no sé, tengo un grupo de amistad acá en Benavides, ¿no? Y yo le estoy predicando a los hermanos, estoy tratando de que crezcan, pero tengo la carga de ir a visitar a los enfermos al hospital. Bueno, esa carga, hermano, déjame decirte que la pone el Señor. ¿Sí? Él te va a ir capacitando, Él te va a ir poniendo a vos ese deseo por el área de tu vida que vos quieras que te desarrolles. Por eso está en 1 Corintios, Pablo habla de eso, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero no todos vamos a hacer lo mismo. Cada uno va a ir haciendo lo que Dios le va mostrando y uno tiene que ir conociendo e Sí, ya te interpretando anoté. lo que Dios quiere que hable y lo que Dios quiere que haga. Perdón, me estoy confundiendo con mi hijo que está acá hablando como un Descubre, loro. descubre por dónde comenzar, ¿qué sería? Ahí viene. Vamos a descubrir por dónde comenzar. Lo que habíamos dicho en 1 Corintios. ¿Por dónde comenzar? Por los dones mejores, como dice la palabra. Ahí está. ¿Y cuál es el don mejor? Yo no puedo hacer nada para la obra de Cristo, lo que está diciendo Pablo, se lo parafraseo en Heijo habla hoy, ¿sí? Yo no puedo hacer nada para Cristo si no tengo amor. Eso es el ministerio y es el don, el camino aún más excelente que dice el apóstol Pablo. Amén. Primero tengo que aprender a amar. Si Mm. yo no aprendo a amar, no puedo llevar adelante la labor de liderazgo porque requiere esfuerzo, como habíamos visto, requiere sacrificio, requiere que uno se prepare, que luche legítimamente como atleta. Entonces, yo no puedo empezar a escalar el árbol por la rama, como me decía siempre mi papá. Tengo que empezar por abajo. Y por abajo es empezando a amar. Amén. Sé diligente. Proverbio 10:4. Dice así. Proverbios 10:4. Me copiaron. Dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. ¿Y qué es negligente y qué es diligente? ¿No? Porque yo me escucho acá a mi hijo Esteban que me dice, papá, ¿qué es diligente? ¿Qué es negligente? El diligente es el que se apresura a hacer lo que recibe. La orden que le dan, va y la hace al toque. El negligente es el que dice, bueno, no, en un rato lo hacemos, mañana. Ese es el negligente, el que no hace diligentemente lo que le mandan a hacer. ¿Sí? Entonces Dios quiere que seamos diligentes con su obra también. Ujú. Efesios 5:15. Me escribí eso más, Sí. hermano. Efesios. ¿Falta mucho, Fer? Ya terminamos, ya falta poquito. Bueno, terminamos más. Ponete en acción. Ponete en acción. ¿Cómo Entonces, podemos te mejorar tu escribí, preparación? Y acá vemos dos versículos de Deuteronomio 7:13 al 14 y Deuteronomio 28:11 y 13. Me escribí eso más. Sí. Transfórmate en un pensador.
¿Cuándo termina, pa? Investiga el asunto. No te canses de aprender. Me escribí todo eso. ¿Sí? Sí. Que todas esas cualidades que estoy poniendo ahora las podamos adquirir como parte de nuestro carácter, Ahí esto, ma. que podamos tener ese carácter, ¿sí? Y pensar, investigar, no cansarnos de aprender de nuestros errores y superarnos. Y acá puse que es muy gracioso, como diciendo, piensa, pero es verdad. O sea, equivocarnos, decía hoy la hermana, nos podemos equivocar. Y es verdad, ¿nos podemos equivocar o no? Sí, Ahora, aprendamos. tenemos que ir preparados, no podemos ir sin prepararnos a atender un caso de, no sé, a ver, un caso de divorcio, si no voy preparado. Pa, ¿cuándo termina, Porque como pa? líderes les va a pasar. Pa, quiero saber cuándo termina. En un ratito, por favor, no interrumpa. Ok. Como líderes les va a pasar también que van a tener casos complicados que ustedes no atravesaron por ahí o no saben, pero no quiere decir que no lo puedan tratar, porque por ahí lo aconsejable es que el pastor trate temas complicados, pero hay momentos que no está el pastor, hay momentos que el Señor te pone ahí como soldado de Cristo y tenés que actuar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Investigar el asunto. Si tenés un caso difícil, como habíamos dicho hoy, no te mandes. Decir, vamos a orar, vamos a pedir a Dios dirección y después interiorizate y habla y aconsejá. Pero no te canses de aprender, como habíamos dicho. Amén. Aprende de los errores. Si hoy lo hiciste así y te salió mal, no te frustres. Aprende, trata de hacerlo nuevamente, enfrentá el problema, ¿no? A mí hay algo que me pasaba y que doy testimonio también, que antes yo no enfrentaba mis problemas y tenía un montón de cosas en mi corazón a tratar y nunca las trataba. Pero en algún momento Dios me llevó a confrontarme conmigo mismo y enfrentar esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno enfrenta los problemas, no quiere decir que seas valiente, ¿sí? No quiere decir que seas valiente porque todo te sale bien. El valiente es aquel que enfrenta los problemas. No quiere decir que los resuelva, pero los enfrenta, ¿sí? Entonces, uno tiene que, como cristiano, enfrentar esos errores que uno tiene y aprenderlos, ¿sí? A corregirlos y superarse como líder. Amén. Quería ver la historia de la que habla en Deuteronomio, que está aquí. 28. Dice en 28, 11 y 13, que dice bendiciones de la obediencia. Dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá de su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra, a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Sí? Fíjense todo lo que Dios nos promete y que nos va a bendecir, pero nos da una condición, que guardemos sus mandamientos. En el 7:13 también habla de lo mismo. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Ahora, Dios promete todo eso, pero cuando vos qué haces, guardás su palabra. Cuando vos estás con Él, cuando vos haces lo que Él te ordena, cuando vos sos obediente.
Amén. Vamos a continuar. Algunos consejos para superarte. Sé fácil de enseñar. Sé dócil. ¿Sí? Y acá vemos un nene que está enojado. ¿Cuántas veces cuando nos dicen la verdad nos ponemos como el nene así? Fruncimos los ceños. En vez de decir, no, tenés razón. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Te pido perdón. Yo creo que la palabra más difícil de mencionar es esa, ¿no? Te pido perdón. Porque el trasfondo espiritual que tiene es muy grande. Cuando uno pide perdón, está soltando sobre el otro, ¿sí? Eso que lo obliga a enojarse, a odiarlo. La palabra dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Y como líder no podemos ser orgullosos. Como líderes no podemos ser esas personas que no aceptan el consejo, que no aceptan la reprensión. Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser fáciles de enseñar. El orgullo nos impide aprender. Si sos una persona que siempre cree saber más que los demás, entonces sos orgulloso. En otras palabras, sé fácil de enseñar, guardando silencio y aceptando con humildad las enseñanzas de tus líderes. Y ahí yo les cuento un testimonio también. Yo era muy orgulloso y no creía que yo era orgulloso. Yo me creía que era humilde. Pero Dios me mostró que tenía mucho orgullo en mi corazón. Y a veces uno dice, no, Señor, la falsa humildad, ¿no? Que uno se cree que no es capaz, que no puede. También, eso, una vez me dijeron, eso es falsa humildad, eso es un orgullo encubierto, me dijeron. Y ahí me quedé duro, porque dije, uy, yo tengo esto en mi corazón. Entonces yo también soy orgulloso, ¿sí? El orgullo hace que uno corte, como habíamos dicho hoy, todas las bendiciones que Dios te iba a bendecir y te iba a dar. Uno corta el chorro de las bendiciones. Le cerrás la puerta a Dios. Sigamos. Santiago 1:19 habla de esto y Primera de Tesalonicenses 5:21 también. Preocúpate en progresar. Y ahí vemos la imagen del muchacho que está leyendo, estudiando, aprendiendo. Lee libros, busca información, avanza en conocimiento, realiza proyectos. Usa tus capacidades para la obra de Dios. Como hoy les dije, no todos vamos a hacer una cosa, no todos vamos a ser ministros, no todos vamos a ser maestros, pero en lo que Dios te ponga, hacelo para el Señor. Si sos plomero, arreglar la plomería de la iglesia. Si sos albañil, colocar los bloques en la iglesia. Si sos jardinero, arregla el jardín, si la iglesia tiene jardín. O de algún hermano, porque no tiene que ser todo en la iglesia. Si algún hermano está necesitando algo, ¿sí? También tenemos que ir. Ahí demostrás que sos parte del cuerpo de Cristo y que sos un hijo de Dios, que sos un líder. Un líder enseña, un líder muestra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Conclusión. Imagina que todos nos preparásemos con excelencia en diferentes áreas y nos dispusiéramos a emplear nuestra preparación para servir en nuestra iglesia. ¿Qué sucedería? Imagínense ustedes, ¿hasta dónde podríamos llegar como equipo, como cuerpo de Cristo? Y ahora que el pastor está hablando de crecer, de multiplicarnos, de la estrategia de Jesús, de ir por otro grupo de amistad, por otra cantidad de miembros en la iglesia. Imagínense, faltarían manos, faltarían gente con dones, con capacidades, y Dios está esperando que ustedes, hermanos, se preparen, porque los va a usar en este tiempo. No todos podemos hacer todo, y cada uno va a ver un área en donde se pueda desarrollar, donde pueda moverse, incluso visitar a los enfermos, incluso darle una mano al caído, ¿sí? Para eso podemos todos. Así que no digas, ya más no puedo o no soy capaz. Tenés que comenzar a decir, soy capaz, todo lo puedo en Cristo. Señor, mostrame cómo puedo ayudar a tu iglesia, cómo me tengo que preparar. ¿Sí? Y bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos en el día de hoy, pero pensemos, ¿no? Que esta clase nos sirva para darnos cuenta
de que somos miembros de ese cuerpo de Cristo, de que somos parte de esa iglesia que la Biblia y el Señor habla. Amén. Pero que tenemos que empezar a formar parte, tenemos que tener conocimiento de que nos tenemos que preparar, que tenemos una meta por delante, no seamos atletas que corren por correr. ¿Vieron esos que corren las maratones por correr? Para decir, bueno, hice algo, ¿no? Diferente es el que corre para recibir el premio. Que seamos de los que corren para recibir el premio y no de los que corren para sacarse la foto de que está corriendo. Amén. Amén. Bueno, hasta Por- aquí llegamos.